Listo, entonces buenas tardes a todos y a todas. Estamos reunidos hoy en el Club de Lectura Isbelia para discutir la novela El Círculo de las Mujeres de la doctora Tan, de la autora Lisa C. ¿Listo? Entonces, mm, empecemos hablando de la autora. Nuestra autora Lisa C. es una mujer chinoamericana que nació en París. Ella es nieta del hombre más importante, como el magnate más importante del barrio chino en Los Ángeles, en California. Entonces ella fue criada en un contexto, si bien en Estados Unidos, bastante centrado en la cultura china. Entonces ella tiene por eso ese interés como de indagar en la historia de su tradición, de la tradición de su familia y traer al presente pues los resultados de estas investigaciones. Como bien decíamos en el epílogo, ella cuenta muy bien las motivaciones de la escritura de este libro y el proceso a grandes rasgos de cómo ella investiga. Sin embargo, lo que les quiero señalar es cómo hay un interés fundamental desde su tradición, como de tratar de entender desde una visión muy occidental, porque creció en Estados Unidos, em, tratar de dar sentido, buscar la historia, narrar y compartir estas historias de su tradición china, que es de donde viene su familia. De ahí que su primer libro que escribió en 1995, el que se llama, el que aparece ahí de primeras, que traduce En la montaña dorada, los 100 años, la odisea de 100 años de mi familia chinoamericana, ella averigua, hace una investigación sobre la vida de su abuelo, precisamente este magnate, este tipo muy importante del barrio chino en Los Ángeles. Entonces ella desde esa primera novela empieza a replicar um, o establece un método de narración y es investigar sobre un personaje especialmente, no es lo más normal, a hacer una investigación histórica y ficcionalizar a partir de esa investigación histórica. De ahí que tenga, vean, estos libros como La telaraña china, La trama china, Dragon Bones, que también habla de cuestiones chinas, el abanico de seda, que habla de cosas chinas, el pabellón de las peonias, dos chicas en Shanghái, muñecas chinas, la chica del té de Hummingbird Lane, la isla de las mujeres del mar, todas son referidas ya sea o a la cultura china o al encuentro entre la cultura china y Occidente, y especialmente centrado en personajes femeninos dentro de esa tradición. Entonces, es una autora muy prolífica, bastante conocida, sus textos han sido traducidos a varios idiomas y la que leímos de ella, pues es la novela mucho, es la más reciente, es la última novela que publicó, que ha sido un éxito real. Esta, bueno, sobre la novela. Entonces, El Círculo de Mujeres de la autora Tan es una novela histórica basada en la vida de un personaje real. Pasado porque, como decía ahí en el mismo epílogo, pues ella no tiene conocimiento de este personaje, no se tiene mucho más conocimiento que lo que su propio libro y los epílogos que se han construido después lo han dicho. Sabemos que murió de 93 años, sabemos que tuvo dos hijos y dos hijas, sabemos que sus hijos varones murieron jóvenes y que no hubo continuidad en su linaje. Entonces, toda esa riqueza de su familia que vemos, pues, se pierde un poco años después de que ella fallezca. Pero eso es lo único que sabemos. Es un personaje históricamente eh, interesante en la medida que es la única autora de un texto de medicina, o sea, la única mujer que haya escrito un texto de medicina durante todo el gobierno de la dinastía Ming, que como bien nos dijo Dani, estuvo entre 1300 y pico hasta 1600 y pico, ¿no? 300 años en el poder. Y fíjense que solo esta mujer pudo publicar un libro desde su conocimiento tradicional. Entonces tenemos a esta mujer que se llama Tan Yun-xian, creo que lo estoy pronunciando bien, que como vimos, pues es la nieta de dos doctores muy importantes, un doctor y una doctora. Es además parte de una familia aristócrata, eso es muy importante tenerlo en cuenta,
porque todas las cosas que ocurren, pues no le ocurren al chino promedio, ¿no? No es una narración sobre la China del común, sobre las personas de China, sino sobre las personas que tenían mucho dinero. ¿Cómo sabemos eso? Las descripciones de sus casas, de las dimensiones de sus celebraciones y del poder y el lugar que tenía su familia dentro del sistema imperial, nos hablan de familias con mucho dinero, ¿no? Ahí lo vemos en el momento en que pues, se cuadran los matrimonios, las negociaciones que hay, el estatus que hay detrás de cada examen y cada resultado que llega a tener los familiares en los exámenes imperiales, ¿no? Entonces, es el retrato de la vida china tradicional para una mujer aristócrata. Entonces nos cuenta cómo es esta vida desde la casa. Yo creo que lo más impresionante, a mí lo que más me gusta de la novela, es que uno puede enterarse de muchas cosas de China sin salir a la calle, ¿no? Solo uno sale en el barco más o menos, como el único espacio que tiene libertad. Y al final, cuando ella, siendo la señora de la casa, pues decide permitirle al mundo salir al Festival del Dragón, al festival de estas carreras de dragones en el agua. Entonces nosotros nos enteramos de cómo es esa cultura desde ese punto de vista, desde cómo lo viven las mujeres, ¿no? Nosotros no nos enteramos de, sabemos que existe el examen, sabemos que existen ciertos cargos imperiales, pero no nos enteramos qué está haciendo el papá de ella, qué está haciendo su marido, solo sabemos lo que está haciendo ella y sus compañeras en esa forma de vida, que son el resto de mujeres que están encerradas en esa casa. ¿Listo? Lo más impresionante de la novela, creo yo, o el eje central de la manera en que nos retrata esta forma de vida femenina, como desde esa perspectiva femenina, es esa, es cómo toda esa sociedad está muy bien organizada, es una sociedad muy jerárquica, con muchas normas, con muchos ritos alrededor de cómo organizar la casa, pero todos esos ritos, todas esas jerarquías, todos esos poderes se construyen alrededor de la función reproductiva de la mujer, ¿no? Entonces, hay cuestiones que nosotros diríamos barbáricas, como de formas violentas del dominio del cuerpo. Entonces está el hecho de romperle los pies para que se vean bonitos. Nos habla como de una sociedad que se ha construido, les digo, alrededor de la función reproductiva de la mujer. Entonces los pies bonitos tanto ayudan a la excitación del hombre, entonces le ayudan en su labor reproductiva, como demuestran la sumisión de la mujer dentro de esa estructura de ese hogar. Entonces los pies son, digamos, un símbolo de ese lugar que tiene la mujer en esta sociedad. Su función es reproducir y hacer caso, ¿no? Y entonces vemos cómo la jerarquía del hogar está marcada por quién es la esposa o qué mujer está más cercana al hombre que domina la casa. Y también están pensadas su futuro y su función en el hogar en proveer hijos hombres. ¿Listo? Para que ese linaje siga eh, transmitiéndose. Y es tan importante esto que incluso cuestiones, entonces les digo, tiene cosas como tan barbáricas, como tan violentas como esta parte de los pies, pero también partes que uno dice incluso son progresistas o que como que retan nuestra concepción de la familia, en tanto que se permite la poligamia. Un hombre puede tener varias esposas, pero aún así hay jerarquías dentro de estas esposas. Y si alguna de estas mujeres, que no es la oficial, la esposa oficial, llega a tener un hijo varón, la esposa oficial puede adoptarlo de manera ritual, ¿no? Como hay todo un sistema alrededor de garantizar la transmisión de la herencia, de todo el capital y de todos los terrenos y el poder que cada familia va amasando, em, que incluso permite formas de familia que nosotros no consideraríamos y que uno diría, ay, qué raro, ¿no? Pensar que sea aceptado, sancionado culturalmente el que una mujer
tenga un hijo y otra mujer pueda adoptarlo viviendo en la misma casa y que además ella tenga que tener esa sumisión a esta otra mujer. Entonces es un gran retrato a partir de estas experiencias muy personales que tiene este personaje. También es interesante ver que este es un personaje atípico, ¿no? Como que un poco lo que le da el valor a su historia, lo que distingue a Yunxian del resto de mujeres y que hace que la novela se concentre en ella y no en otras mujeres, es que dentro de todo este sistema tan anquilosado, tan estricto, tan guardado, ella tiene un poco de libertad que, como bien dijo Rubiela, se lo otorga su abuelo. Su abuelo, con su poder, extiende el poder que tiene Yunshan en su nueva casa y le logra obtener beneficios para ella, como privilegios. Y uno de esos es que ella, dentro de esa como esquema tan rígido, tenga la libertad de elegir y de profundizar un conocimiento para el cual ella no estaba hecha, ¿no? Un conocimiento que no es parte, que no cumple ninguna función dentro de esa estructura. Entonces, pues nos habla un poco de también de cómo esas estructuras tan tradicionales pueden ser retadas o cómo dentro de esas mismas estructuras tradicionales pues surgen eh, diferencias, cambios, modos de distintos de pensar y y de existir. ¿Listo? También es muy relevante, se me hace a mí, y esto salió en la conversación que tuvimos antes, varias personas señalaron lo, como lo constante de la enfermedad como mental, diríamos hoy en día, o de la salud mental de nuestra protagonista. Si bien es una muy buena heroína, es una mujer muy valiente, es una mujer que también en todo caso es muy vulnerable y, y no se nos muestra desde esa vulnerabilidad, ¿no? Ella misma entiende que si ella va a tratar a otras mujeres, ella tiene que superar sus propios, como sus propios fantasmas, ¿no? Como lidiar con su propia sombra, am, buscar ese balance energético del yin y el yang en ella misma para poder hacerlo con el mundo. Entonces también es una heroína, es un personaje bastante humano en ese sentido. Uno se siente em, empático con ella, uno entiende que ella, pues, creo yo, como que ella quiera dejarse morir hasta cierto punto, porque uno dice, "Uy, toda esta carga que ella lleva, está todo lo que le ha ocurrido, todo lo que ella tiene que responder, a todo el mundo que ella le tiene que agachar la cabeza, pues sí, como que también dan ganas de no estar ahí, ¿no? Y esa como capacidad, posibilidad que tiene uno de conectarse con el personaje hace que esta sea una novela bastante em, particular en términos de las emociones. Fíjense que muchas veces lo que uno le dice, me gustó o no me gustó de una novela, está diciendo uno más bien, me emocionó o no me emocionó. O la emoción que me generó me gustó, me satisfizo, me pareció sí, como valiosa o no. Y entonces esta tiene como esa cercanía de la intimidad que nos narra este personaje, además que narra en una primera persona muy presente, constante, ¿no? Como yo estoy haciendo, yo estoy viviendo, yo estoy sintiendo, que nos permite una exploración psicológica bien entretenida, ¿no? Es difícil que uno logre conectar con los personajes. Yo al principio, cuando empecé a leer la novela, pues ella empezó siendo muy niña, ¿no? Y entonces yo me preguntaba como lector, decía, ¿cómo va a ser esta autora para que esta voz también crezca? ¿No? Em, no es lo mismo que a mí me esté narrando una adulta recordando su pasado y me diga, ay, yo en la infancia fui y creí y sentí y pensé, porque esa es una perspectiva que viene del presente. Mientras que en esta novela vemos que la voz siempre está en su presente. No es una voz que recuerda su infancia, sino que es una voz que nos narra su infancia. Entonces yo decía, es impresionante porque pues yo puedo ver ese miedo, puedo ver esa incomprensión a lo que le está pasando a su mamá,
Se le ve ese afán de, de cumplir, ¿no? De ser una mujer, esposa valiosa, de respetar a su familia, pero también se le ve ese, por ejemplo, esa chispa infantil que le despierta a Mei Ling, ese como amor filial que tiene con Mei Ling desde la infancia, como existe esta envidia entre ellas dos, como esta tensión constante entre Mei Ling es más libre, no tiene los pies atados, pero a la vez Mei Ling es más libre, no tiene los pies atados, ¿no? Como algo un poco, algo que se desea un poco, esa libertad que tiene la otra, pero que también se rechaza, porque esa libertad implica pérdida de poder. Y como este personaje constantemente va madurando, ¿no? Su relación con Mei va cambiando, em, su relación con su suegra va cambiando, su relación con ella misma, con su cuerpo, uno va viendo cómo madura y va creciendo. Entonces es una novela que nos habla mucho del crecimiento de un personaje, que nos comparte mucho la intimidad de esta experiencia y a partir de esa intimidad nos abre todo un mundo de una sociedad que uno no conoce, ¿no? Todas nuestras ideas sobre China y sobre el Oriente vienen muy cargadas de los medios y de los prejuicios que tenemos al respecto. Y como les decía, ella es una autora que trata de traducirle a la mentalidad occidental em, ese, ese conocimiento, esa forma de pensar oriental. Es una autora que escribe en inglés, o sea, esta novela originalmente está escrita en inglés. Y eso es muy importante porque nos tiene que explicar, y lo explica muy bien sin complicarse, digamos, cómo es ese lenguaje escrito, cómo funciona la escritura, quién la aprende y para qué la aprenden, cómo se practican ese tipo de ritos de la escritura y de la lectura, como em, siendo algo que nosotros leemos, ¿no? Para nosotros leer y escribir es algo normal, básico, es una habilidad de las primeras que hay que educarle a los niños, pero aquí estamos viendo cómo en otra cultura, a través de las letras, también se está desarrollando am, una relación alrededor del libro, de la escritura, que es muy ajena a la nuestra. Entonces la novela tiene una muy buena investigación al respecto, ¿listo? Y es muy valiosa por eso. Entonces lo que yo les voy a mostrar acá es un poco en esos pequeños vistazos que tenemos de esa sociedad china tan milenaria y que seguramente nosotros rellenamos, es decir, con nosotros íbamos pensando, imaginándonos por todo este acervo de imágenes e ideas que tenemos sobre China, probablemente muchas cosas las completamos. Entonces lo que les quiero mostrar es ese panorama general que está de fondo en esta novela, porque pues ya la novela en sí, su historia es muy clara, es una novela muy completa, ¿no? Como que su historia se logra, su trama se construye lentamente, ¿no? También estas novelas pueden sufrir un poco de volverse solo registro de cómo era esa cultura y no y perder un poco la trama, perder un poco el conflicto. Y esta logra, a través de esa representación cultural, ir creando una trama que uno no se la espera, uno no se la espera em, todo el asunto del aborto inducido, toda esta drama del hijo nacido, es muy obvio, claro, los dramas de estas personas, sobre todo estas mujeres, tienen que estar relacionadas con la reproducción, con la familia y con el poder y la jerarquía. Entonces, toda la trama al final termina siendo una trama al respecto de un parto y de un parto que se piensa para garantizar el poder de alguien en un espacio, como en esta disputa de poder. Entonces empecemos con el contexto histórico, ¿no? Hablamos de la dinastía Ming, como muy bien nos dijo eh, Dani, esa es una dinastía que recorre lo que llamaríamos siglos XIV a XVI, XVII en China, de 1368 a 1644. Es la única dinastía Han. ¿Qué quiere decir esto? Pues resulta que como todos, China es un país multiétnico, es decir, que hay gente de distintos clanes o tribus que disputan el poder. Los Han son la mayoría étnica, por lo menos para esa época.
y ellos pues tuvieron el control hasta la caída de esta dinastía. Ya luego llega otro grupo étnico a tomar el poder. Es la dinastía, como bien nos explicó Dani, que más o menos afianza nuestra idea de lo chino. ¿Listo? Como nuestra visión de una cultura jerárquica, muy culta, muy tecnológica, muy llena de valores y de mucha sabiduría, eh, se termina de construir o se afianza durante esta época. El imperio chino se instaura bastante bien, como que pasa de una época de mucha turbulencia en la lucha contra los mongoles, que los dominaron por un tiempo, y entonces la dinastía Ming retoma como el poder en China, para China, y logra alejar el peligro de la guerra. Fíjense que es una novela en la cual se nos habla constantemente de que estamos en tiempos de paz, ¿no? Las mujeres hablan mucho de eso, como agradecer que estos emperadores han logrado mantener eh, la paz en China. Porque es una época en la cual se termina de construir la muralla China. Ahorita les muestro un mapa. Venga, se los muestro de una vez. Esto es lo que era China en ese momento. Fíjense que no es muy distinto a, por lo menos en la parte más oriental, a lo que es China hoy en día. Fíjense que Corea y Japón se mantienen por allá, por aquí tenemos Taiwán, y aquí está el sudeste asiático. Hacia aquí arriba es el Tíbet, que esa es la última parte que ellos terminan anexando, eh, y hacia aquí al norte está Mongolia. La Gran Muralla, vean, es esta línea negra am, que se construyó al norte precisamente para proteger la entrada de los mongoles y establecer esta capital. La capital, vean que se mueve en el momento en el que Yunshan nace, por las épocas en las que Yunshan nace. Antes era en Nankín y el nuevo, se construye este gran canal, que es como una conexión, un canal artificial entre Pekín y el sur del imperio. Nuestra novela sucede más o menos por esta puntica. Esto aquí queda Uxie, que es la ciudad donde crece esta, este personaje, y ellos se van por el Gran Canal hasta Pekín en el momento que ella va a atender la otitis que tiene la emperadora, la emperatriz. Entonces aquí pues, se termina de consolidar este territorio. Hay un eunuco muy famoso. Los eunucos lograban llegar a tener gran poder por ser estos hombres en los cuales se puede confiar, porque no pueden reproducirse. Fíjense de nuevo cómo la reproducción está alrededor de toda esta organización social. Am, Muy famoso porque él logró además ampliar los territorios y como el conocimiento del Pacífico de esa China. Entonces es un momento como de, casi como de paz, de crecimiento imperial, de mucho crecimiento tecnológico. Vemos a través de lo que ella ve buenos barcos, vemos hasta hay carreras de barcos, vemos cómo hay toda una arquitectura, la descripción de esas casas, de esos jardines, de cómo son esas habitaciones, ¿no? Que dentro del cuarto de ella hay tres estancias y dentro de una estancia es donde está el lecho matrimonial, que es como una gran obra de madera tallada que tiene representaciones artísticas de muchas cositas y tiene hasta un cajón secreto donde ella esconde sus cosas. Toda esa em, como belleza, ¿sí? Como todo este esplendor muy propio de lo que uno se imagina que son esos palacetes chinos, viene de esta dinastía. Entonces, pues es como está, es el origen o la concreción de nuestras ideas culturales alrededor de lo que llamamos esa China milenaria, esa China tradicional. También se construye la ciudad prohibida. La ciudad prohibida es ese de Pekín, es donde fue la casa del em, emperador desde que la dinastía Ming la construyó en 1400 hasta que se acabó
el imperio que fue en 1910, después de la Revolución Rusa, China transiciona a una república. Entonces, durante todo este tiempo, estos palacios que hoy en día son un museo y pues se conservan y la UNESCO tiene el control sobre su conservación como patrimonio inmaterial de la humanidad, material e inmaterial. También es como todo este esplendor, ¿no? Como la Mulan, no sé si se acuerdan de Mulan, que Mulan debe haber sido antes porque Mulan ya estaba peleando contra los mongoles. Nos habla un poco de esta arquitectura, ¿no? Como también nos trae ecos de esta época porque sucede también hacia el mismo tiempito, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es el retrato de esta dinastía. Y es muy importante que esta dinastía es confucionista. Vamos a hablar de ese nombre que aparece por ahí muchas veces en el libro y que además es una de las principales diferencias que nosotros tenemos con Oriente. Y es su sistema de pensamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el confucianismo? Se depende desde qué enfoque uno lo mire. ¿Es una religión o no es una religión? ¿Listo? Se le dice corriente de pensamiento, en algunos casos se le dice corriente filosófica o se llega a nombrar como una religión no teísta. ¿De dónde está como lo poco claro, lo ambiguo, am, o por qué no podemos decir si es una religión o no es una religión? Porque es un sistema de pensamiento que no se basa en la creencia de dioses. No habla de ninguna mitología de crear el mundo, no es como em, la religión católica o el Islam o incluso el judaísmo, que todas me traen una versión sobre cómo se creó el mundo, que todas dependen de un ser superior y que establecen el orden del universo a partir de la voluntad de este ser superior que se llama Dios. ¿Listo? Ni tampoco es como el hinduismo o o la religiosidad griega o las religiones indígenas que tenemos por este lado del mundo, ni no es de ningún tipo de animismo que supone que hay fuerzas de la naturaleza que son dioses, ni nada por el estilo. Em, es un sistema de pensamiento muy laico, muy carente de dioses, y eso es extraño para nosotros. No obstante, no es ajena a la trascendencia. Entonces, en ese sentido es que uno dice, pues tiene rasgos de cierto pensamiento religioso. ¿Qué quiere decir con eso de que habla de la trascendencia? Si supone que hay una energía universal, lo llaman cielo, según leía, es como lo más cercano a un dios y se refiere como a esa unidad de todo el universo, ¿no? Al cual todos pertenecemos. Todos somos parte de ese gran cielo y el cual determina además pues las relaciones jerárquicas que se establecen en este plano. Sin embargo, no tiene ritos de adoración a ningún dios, ni existen las ideas de profetas, no hay nadie como aquí en nuestras religiones monoteístas, que recibe el mensaje divino y es el llamado a repartir este mensaje, nada por el estilo. Em, Ni tampoco considera animismos, ¿no? No es como hay otras religiones orientales, por ejemplo en el Japón, el shintoísmo es muy animista y es como, bueno, no, quizá no existe un Dios, pero en la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza nos transmiten conocimiento y nos dicen cómo está organizado el universo. Tampoco es nada de esto. Es el resultado de las máximas de Confucio. Confucio es un filósofo, pensador, lo vemos aquí a la izquierda,
del siglo quinto antes de Cristo que logra construir un sistema de pensamiento alrededor de ciertos valores y que sus valores y pues, su postulación de que existe este cielo y como esta gran unidad entre todos los que habitamos en la tierra, am, construye los principios bajo los cuales se rige el confucianismo. No es que Confucio se los haya como sacado, inventado de la manga, ni se los revelaron divinamente, sino es como la sistematización de muchos principios y de mucho pensamiento que existía en esa China de la antigüedad, y él las, te digo, como que las sistematiza y construye todo un sistema que es muy útil a la administración pública. Por eso tampoco es tan solo religión, tiene mucho de gobierno, tiene mucho de teoría política. ¿Listo? Ellos tienen cinco valores regentes, cuyos nombres no me acuerdo realmente, pero todo tiene que ver con una sintonía. En la novela nos hablan mucho como del yin y del yang. Esa es una imagen que muestra un poco el principio del confucianismo y es el universo es una sola cosa que tiene muchas manifestaciones. Nosotros somos una manifestación, ¿no? Digamos, nuestras voluntades, nuestras sociedades, nuestras tecnologías son manifestaciones de esta voluntad. Entonces, el todo es en un equilibrio, pero ese equilibrio no se mantiene estable, ¿sí? No, el mundo no es quieto ni nada por el estilo, sino que hay fuerzas, el bien y el mal, que están en constante movimiento. No se busca, digamos, el triunfo del bien sobre el mal, por ejemplo, que esto sí es una cosa muy de nuestra tradición, sino encontrar ese equilibrio, encontrar ese balance. Y fíjese cómo esa imagen del yin y el yang se traduce en el cuerpo y todo lo que ella hace en términos de medicina responde a ese principio, es a balancear los elementos que me componen para que estén en la proporción y en la función adecuada que permitan el florecimiento del cuerpo, ¿no? Entonces, un poco eso es el mundo. Y un poco lo que uno hace cuando es confucianista es seguir las reglas alrededor de estos valores que permitan continuar con el equilibrio. Por eso son tan buenos para la función pública, porque tiene principios que nosotros no tenemos y que es muy evidente en nuestras culturas que hay una falta, por ejemplo, de respeto y de honra a la función pública misma. El empleado del confucianismo es poco dado, no quiere decir que no haya habido, siempre ha habido, pero es poco dado a la corrupción, porque pues, es un principio rector del universo. Si yo estoy siendo corrupto en la administración pública, estoy corrompiendo el universo y estoy desbalanceando no solo a la administración pública, sino a toda la sociedad que el imperio está mandado a administrar, ¿no? Entonces, por eso tiene esta como función de gobernanza. em, y que se establece como que es un principio que no solo se queda en la función pública, sino que atraviesa la vida de todas las personas que lo habitan, que viven dentro del confucianismo, ¿no? Entonces, un libro muy famoso que ustedes de pronto conocen es el I Ching, que es uno de los cinco libros fundamentales del confucianismo. El I Ching me habla de ese balance en el espacio, ¿no? Pero hay otros que hablan de ese balance en el cuerpo, ese balance en la administración. En la novela hablaban mucho de que estos hombres se la pasaban estudiando para un examen. Eso también es parte del confucianismo. El confucianismo dice, para hacer una administración realmente productiva y que sea para próspera para todos, no puedo seguir el lineaje. No puedo que el gobernante sea heredado. Si bien son emperadores y tienen, fíjense que la familia sí se hereda y el emperador sí es heredado, los que administran no son de la familia, sino son personas de cualquier parte de China, cualquier persona, personas ricas que puedan estudiar, por ejemplo, que puedan escribir y puedan hacer esto,
se presentan a estos cargos y obtienen pues, el título. Y dado el título que obtengan, obtienen la función pública. Entonces, ser un funcionario público es una cosa que se gana con esfuerzo, con mucho conocimiento y sobre todo con mucho conocimiento del confucianismo. Ahí ellos hablaban de sus tesis y todo. Pues es que esta gente tenía, cada vez que subía el nivel, tenía que escribir una tesis sobre Confucio, alguna aplicación al respecto de sus principios, alguna análisis de sus principios o del momento de la historia desde los principios del confucianismo, y eso aseguraba que quien llegaba a la administración pública fuera creyente de estos principios, los honrara y actuara conforme, de modo que el imperio siguiera creciendo. Y el confucianismo, además, como teoría política, le gusta, eso es muy común en las teorías políticas de la antigüedad, como los microcosmos y los macrocosmos. Entonces dicen, si yo actúo así en la casa, voy a ser un buen administrador del país. Si yo sé gobernar a mi esposa y a mis hijos y a mis siervos en mi casa, voy a poder gobernar bien a los ciudadanos. Si yo puedo administrar la producción de bienes y servicios, de todos los recursos que requiere un hogar, para que todas las personas que vivan en él sean felices, puedan cumplir una función y puedan seguirse reproduciendo, así mismo yo voy a poder administrar una ciudad. Entonces, toda esa jerarquía que ellos hablan, que la vemos una y otra vez, ¿no? Aparecerse en la novela, es una jerarquía que responde a estos principios del confucianismo. ¿Listo? Entonces es dentro de este gran, gran sistema en el cual ella está metida. Y el confucianismo tiene muchas características que vemos, más bien tiene muchas creencias fundamentales sobre el rol de los géneros en la sociedad. De ahí que sea, podemos decirlo, hoy en día, desde nuestra visión del siglo XXI, pues que es un sistema de pensamiento muy machista, porque pues el único que puede realmente administrar es el hombre, ¿no? Y a la mujer se le delegan funciones secundarias, pero si se fijan, está en el cuerpo de la mujer el, el, el futuro de la familia, ¿no? Entonces, como que tiene esta doble función, que toda la familia depende un poco de que las mujeres se produzcan bien y a la vez están vedadas o están llevadas a un lugar donde cual no pueden hacer nada. Sin embargo, pues incluso las mujeres, sobre todo las mujeres poderosas, pues tienen un rol en la organización del hogar. Entonces esas jerarquías del gobierno, ¿no? Entonces el emperador y están los oficiales y ahí están los mismos niveles, también se traslada a la casa y también las mujeres tienen una jerarquía bastante, bastante marcada. Em, el confucianismo se vuelve, se va pues, del gobierno en 1900 y pico, al inicio del siglo XX, porque ese sistema se empieza a notar desactualizado frente a los mm, como avances, por decirlo así, de otras culturas. Con el contacto que ellos tienen de otras culturas, se dan cuenta que esta administración es buena, digamos, un poco para adentro, pero no es compatible con otros sistemas de gobierno. China siempre fue muy cerrado al contacto con los europeos y solo tenía ciertos puertos que podían ser conexión con ellos. Macao, Hong Kong, eran los principales. ¿No? Macao para los portugueses, Hong Kong para los ingleses después. Entonces ellos, conforme empieza el proyecto de globalización, llega el siglo XX, la tecnología ya permite mayor acercamiento, ellos ya se anexan el Tíbet y empiezan a encontrarse con musulmanes por allá, en- hacia el final del Tíbet, con hindúes al lado del Tíbet y tales, empiezan a llegar nuevas ideas. Entonces llegan ideas como el nacionalismo, o llegan ideas como el socialismo, o como el comunismo. Y entonces el confucianismo se abandona. No obstante, hoy en día todavía existen pues, personas que practican esos principios. Muchos de los principios
culturales chinos, de lo que ellos consideran lo adecuado y lo inadecuado, lo decoroso, lo indecoroso, todavía responden al confucianismo, y en general como esa capacidad que tienen las personas en China de trabajar para su cultura. El confucianismo no es, fíjese que nosotros somos de una tradición liberal, así nos llamamos nosotros. Cuando hablamos de la tradición liberal, respondemos a lo que la Ilustración nos dijo, un poco Kant, un poco Rousseau, un poco Locke, que son los que nos meten la idea o los que teorizan alrededor de una idea de una democracia en la cual hay un sujeto y la libertad está en el sujeto y el gobierno debe garantizar que todos como sujetos podamos practicar al máximo nuestras libertades y podemos decidir y funcionar dentro de esta sociedad, pero que está muy centrado en el individuo. El confucianismo es todo lo contrario, o su enfoque no está en el individuo, cómo puede, toda la sociedad está construida alrededor de que el individuo logre sus objetivos, sino más bien cómo mi función como individuo está conectado en un gran sistema y yo tengo que entender mi lugar en en ese mundo, como en esa organización, tengo que identificar con claridad cuál es mi lugar y cumplir mi función para el éxito de todo el mundo, ¿no? Entonces es otra, de ahí viene como su ética del trabajo, de ahí vienen muchas ideas que nosotros tenemos sobre las personas de China y también muchas de nuestras diferencias culturales, ¿no? La novela, como bien lo dijimos, pues su principal tema, lo tiene en su título, es la mujer en la sociedad china, ¿listo? Como nuestra personaje es femenina, pues ella nos va a mostrar solo lo que ella sabe y eso es una gran ventaja porque pues a mí me pone a pensar, ¿no? Como, em, pues hay gente que tiene la experiencia de vida muy restringida. La mayoría del mundo, si uno se pone a pensar en el tiempo que ha pasado y el desarrollo de la historia, pues la mayoría de personas que han existido antes de nosotros no cuentan con los privilegios, digamos, de conocer, entender, hablar, expresar, decidir que nosotros tenemos, ¿no? Pero esta novela es especialmente clara en mostrar, a mí me mostró mucho, que ser una persona de plata en China en esa época no era tan chido. Como que hay una, que como, sí, como que una sociedad tan próspera se logra con una organización tan grande que al final del día no, como que una mujer aristócrata con la mayor cantidad de privilegios, pues tampoco es que tenga una vida, una gran vida. Quizás es una vida cómoda en cuanto no tiene que trabajar, pero precisamente por no tener que trabajar es una vida violenta. Le violentan el cuerpo para que no trabaje, ¿no? Entonces, Y además perdía la libertad perdía la libertad completamente, total. ¿no? Que Como era más chévere ser pobre. Podía ser libre, parece, podía caminar y para todos lados, moverse. Ella no salía del cuarto, no la podía, no podía, ni no siquiera podía, para los jardines. ni siquiera podía ver hombres, Exacto, ¿no? ni Como ya siquiera a los para 8 años es como el tercer hombre que veo en mi vida. Eh, ¿Cómo así? totalmente. Te vas a casar en 5 años, ¿no? Ajá. Entonces es muy impresionante eso, como ese encierro dentro del poder, como estar en una jaulita de cristal. Em, entonces, la mujer, ¿cómo es este asunto de los pies? Como que a mí sí me habían dicho antes, no, es que en China les gustan los pies chiquitos, pero yo no sabía, hasta que yo leí esta novela, no me enteré de todo el proceso que eso implica. ¿Listo? Entonces, la novela no lo cuenta bien. Por ahí a los 5 años, cuando ya se están formando, ya crecieron los pies, pero no se han formado realmente todos los huesos, se empiezan a vendar. ¿En qué consiste el vendaje? Básicamente, digamos que esta es la planta del pie, se rompe el arco y se rompen todos los dedos para que queden debajo, ¿no? Entonces, fíjense cómo el arco queda aquí montado y los pies quedan, los dedos quedan debajo para que queden los piecitos chiquitos, ¿no? Se le llaman pies de loto. Dicen que cumplían, la novela también nos lo explica, varias funciones. Una función erótica,
que es cada cual, ¿no? Como culturalmente hasta el deseo está definido por medio de la cultura. Y si a las personas de allá este tipo de símbolos se les hacían sensuales, pues esas personas probablemente, como decían ahorita, cuando vean lo que es sensual para nosotros, digamos un cuerpo muy delgado o un cuerpo muy desnudo, pues ellos van a decir también, oiga, ¿cómo así que eh, personas voluptuosas son sensuales? Cuando en nuestra época los pechitos eran sensuales. Pero tiene ese componente, ¿no? También tiene un componente estético visual. Tener los pies así no permite caminar bien. Entonces ellas caminaban como em, cervaticos. Es como yo me lo imagino. Yo me imagino que es una cosa así como que les permitían caminar como en pequeñas, como si estuvieran en pequeños taconcitos y eso les daba gracia. Al parecer esto empezó porque había un baile tradicional en que consistía en amarrarle los pies a las bailarinas para que ellas se vieran graciosas en su movimiento. Y esa especificidad de ese movimiento se hizo apetecible y las personas ricas empezaron a replicar eso para que sus mujeres se vieran así de apetecibles y de repente eso estalló en una práctica impresionantemente extendida en China. No lo hacían todos porque solo es de gente rica. Solo la gente rica puede ponerse a la tarea de porque las mujeres no hagan nada. Solo una sociedad que haga eso, que tenga mucha prosperidad, puede permitirse excluir a la mujer del espacio laboral. Entonces solo lo hacían las mujeres, las personas ricas y también tenía un componente como social. Muy impresionante porque no sé frente a quién. Se supone que si yo tengo una esposa con los pies atados, pies chiquitos, em, quiere decir que yo soy un hombre poderoso porque tengo la plata para tener una esposa que no trabaje y además tengo una mujer sumisa. Todo el mundo va a ver que esta mujer se rompe los pies para tener un buen marido. No sé quién es todo el mundo porque pues, las mujeres igual no salen, ¿no? Es lo más chistoso. Em, Son como trofeos, como formas de símbolos del poder que no se muestran más allá de la casa. Ahora, también es que tienen una concepción de la casa distinta a nosotros. Em, Toda la casa vive en una sola casa, así como muchas, lo que nosotros llamaríamos muchas familias nucleares comparten un mismo espacio arquitectónico y cultural o social, por decirlo así, ¿no? Los Entonces, multifamiliares de ahora. los multifamiliares de ahora. Em, la cantidad de patios de los que ella habla, las cámaras interiores, la tía segunda, la tía cuarta, la tía quinta, la tía soltera, y cada una de ellas tenía su propia asistente y cada una de ellas era esposa de alguien y si no concubina y cada una de ellas tenía tres, cuatro, cinco, seis hijos, ¿no? Entonces son pues, es un montón de gente. Todos viven dentro de el poder del mismo hombre, que es el señor de la casa, y su esposa es la que adquiere esa jerarquía. Y cada una va viendo cuál es su nivel, ¿no? Em, Esto nos reta, como que esta concepción de la familia, reta incluso nuestras ideas del amor romántico, ¿no? A pesar de que hay mucho amor romántico. Se le pide, por lo menos desde el confucianismo, se le pide amor y ellos hablan mucho de amor entre ellos. Hay muchos símbolos del amor, ¿no? Entonces que en los zapatitos poner lotos estoy diciendo el amor y que el cuadrito decía que el amor y que toda mi mamá y mi abuela y la suegra me están diciendo que debo amar a mi hombre, pero pues ellos no tienen posibilidad de amarse, ni siquiera de conocerse bien. Los ritos son tan estrictos que ella casi no comparte tiempo con su marido, entonces es un amor muy construido, ¿no? Ahí se ve un poco la construcción social alrededor del amor, no es, no, de nuevo, nosotros pertenecemos a una tradición liberal, e incluso entonces el amor es el resultado de eso. Yo me caso con el que yo quiera, ciertas normas, ¿no? Como también bajo la función reproductiva, pues entonces lo tradicional es hombre-mujer, etcétera, etcétera. Solo una
Sí, aquí sí es solo una. Pero tenemos la idea de que al menos yo elijo, al menos yo me divorcio, al menos yo me enamoro y me desenamoro, ¿sí? Al menos pongo los cachos, qué sé yo. Pero en esta no, en esta sociedad todo es un acuerdo. El amor, la familia, la reproducción, las jerarquías, todo surge un poco por la tradición y muy poco a partir como de la pasión y de los deseos. Y fíjense que todo el asunto de la pasión y los deseos queda segregado a la medicina. Y las mujeres tienen, lo dice ahí, enfermedades propias porque sus pasiones son muy específicas, son muy íntimas, son muy del hogar, de las cuatro paredes. Ella dice, uy, yo no me imagino, y todo el asunto, digamos, del juicio y del cuerpo de la tía solterona, em, a ellas lo que más les choca es pensar en que sus maridos vean eso, ¿no? Como en que los hombres tengan que enfrentarse a ese tipo de pasiones y por lo tanto los hombres tienen otras enfermedades y nosotros las mujeres tenemos estas otras, pero nunca la pasión es el fundamento, digamos, para construir familia. No Y vemos ahí había sacrificio. dos cosas Ujú, que tú me haces recordar y es que en algún momento sí cuando estaban, no me acuerdo si cuando estaban en la Emperatriz, una de las mujeres le echaba la culpa a las enfermedades que ellas tenían a que los hombres iban y salían, digamos que la peste y ujú, la viruela y eso sucedía porque los hombres iban y se metían en los bares y estaban en los viajes y todo y después venían y estaban con ellas y ellas eran las menos culpables porque no salían, pero los tipos eran los que les traían las enfermedades y terminaban pagando los platos, pues ellas y los hijos y la casa en sí, ujú, cuando no salían de la propia casa. Y lo otro que también me hiciste acordar ahí, que también es fundamental en el libro, que parece muy chévere, y que lo leí también en el epílogo y los agradecimientos, es que la medicina forense también tiene sus principios ahí en lo que en esas cartas de confucianismo o en eso como lo hacían ahí, desde ahí se dieron los orígenes de la medicina forense ujú. y aún hoy se siguen con esas mismas digamos principios, con las mismas cartas para hacer las investigaciones y para hacer el tema. Eso me pareció muy chévere dentro de ese libro, que después de 12 años viniera, se estudiaba para hacer mandarines, ¿no? Ujú. Los exámenes era para hacer mandarines. Sí. El mandarín, cuando se estudiaba y se iba para allá, se creaban el mandarín, mandarín de abogado, mandarín de contaduría, mandarín, eran los mandarines, eran los que llegaban, que era lo que hacía el papá de ella. Ujú. Y después de eso, de todas formas, se hizo después de 12 años la necropsia y todo eso. Eso me pareció chévere, me pareció genial en el libro cómo se trató ese tema. Y el castigo que se dio también me pareció bueno, esa parte me pareció genial del libro. Sí, es impresionante porque uno tampoco conoce esos sistemas legales, ¿no? Em, o uno se pregunta, ¿por qué la gente hace caso? ¿Por qué siguen esta forma de gobierno? ¿Por qué todo el mundo es ante el rey, ante el emperador? Y es porque también hay todo un sistema jurídico construido que es abierto al público. Eso es impresionante, ¿no? El foro público. La, le recuerda a uno un poco La Ley y el Orden o sí, esos programas de televisión en el cual entonces están en el jurado y se traen a los testigos, y que uno se imagina que es una cosa griega, ¿no? Uno le dice la democracia y el foro abierto, eso es de Grecia y Roma y tales. Fíjense que aquí, a pesar de que no hay una democracia, sí hay un sistema jurídico abierto al público, que le habla al público y que además es em, basado en el ejemplo, en el castigo. El castigo que le ponen al doctor, yo no sé si ustedes buscaron a qué se refería con esa palabra, pero es como si al tipo le hubieran metido la cabeza como en un pedazo de puerta y él tiene que andar así por un año. El objetivo es que la gente vea lo inadecuado de su actuar, nadie lo puede ayudar y que él muera por esa misma condición, como que las heridas se le infecten, se pudra y termine muriéndose. Y si al año no se ha muerto, lo decapita, ¿no? Entonces, como esa idea de la justicia
pública para que todo el mundo haga caso, también es muy de esta sociedad y la novela nos lo muestra muy bien. Hasta las mujeres pueden estar ahí, tienen que estar ahí, pueden servir de testigo, así todo el mundo em, le dé pena. Y además, hay todo un asunto del decoro, ¿no? Como de ella la embarró em, por ponerlos a ellos a esa situación. Y aún así, todo el mundo respeta la decisión del juez. Todo el mundo, a pesar de que todo el mundo está ofendido, todo el mundo está preocupado, todo el mundo está sonrojado, todo el mundo hace caso, ¿no? Y Entonces, hizo caer la casa. Entonces la casa, sí, la vergüenza de la casa y todos querían tapar el tema, pero sí efectivamente siguieron lo que el juez dijera, ¿verdad? El que manda, lo que el mandarín dijo fue lo que se cumplió, pero se cayó la casa por culpa de que ella hizo que la investigación estuviera ahí. y el papá fue muy cauto también, porque el papá Ah, haciendo sí, su parte de justicia le dice a ella, para de preguntar, sí, dejemos porque esta pregunta hasta acá, ya no indagues más, la culpable es la otra señora, sí, es su suegra. sí, exacto. Después se descubrió por qué, porque la otra también había mandado a que el hijo fuera varón y que poder proteger la casa y también la embarró. Ujú. Sí, Mm. como muy chévere toda esa parte de la novela, ¿no? ¿Qué otra cosa más quería decir sobre estos pies de estas mujeres? Hay una acotación ahí, lo de Ajá. los pies, yo decía, pucha, ahora ellas finalmente sufrían mucho porque si bien al principio eran los pies vendados y no sé qué, la mamá de la misma Maylin, ¿sería? Ah, Ujú. no, 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 de Maylin no. La Sí. mamá de ella, Ujú. de ella murió, pero ella también moría como por la infección que producía el tener los pies así, y yo me ponía a pensar por qué podía tener infección. Obviamente porque se le parten los huesos y todo, pero el crecimiento de las uñas es algo natural, me parece a mí, cuando uno no duerme bien o cuando las uñas van creciendo. Ujú. Entonces, si no se tiene el debido cuidado, pues la uña se vuelve a enterrar y eso es lo que hace que también pues sea un problema para ellas, pues con heridas abiertas y que Total. se tomen los olores y muchas se cuidaban al final, como decía, que tenían que contratar o hacerlo los muchachos para limpiarle los olores de los pies. O sea, al final se convertía en un problema serio para ellas. Es una cosa cara y además cero Ajá, sensual, o sea, sus exacto. eran heridas abiertas, Ajá, heridas abiertas, olores fétidos y todo el fétidos, tema sí, que putrefactos, puede hacer además, en una de época que lepra. no había antibióticos, Ajá, sí, que uno dijera, ay, bueno, échese una crema antibiótica y eso le ayuda. sí, sí, esa partecita que me quedaba la duda de por qué estaba ahí, pues ahí queda uno como Impresionante. pensando qué sucedió. Ajá, impresionante. También porque habla mucho de que los humanos hacemos cosas muy ridículas en general, ¿no? Como em, a la vista, cuando uno sale de esa cultura o cuando uno está en otro tiempo y revisa, digamos, sucesos como este, pues uno dice, ¿cómo así? Que hubo una cultura que por tantos años le vio sentido a todo este asunto que va en contra de, digamos, de la salud, de la fisionomía, de muchas cosas, ¿no? Y es la cultura es eso, es las creencias que tenemos al respecto y cómo ponemos nuestros cuerpos dentro de esas cosas. Y eso también a mí me pone a pensar como que tantas cosas hace uno hoy en día que a los ojos de otra cultura la gente puede decir como que es eso tan absurdo, ¿no? Y hay muchas que tenemos así. Listo, para terminar, otros temas que toca la novela. Uno muy importante es como la tradición y la familia, lo que les decía, hay como una concepción de familia muy distinta a la nuestra, em, y a la vez como muy a las malas, ¿no? Como estas mujeres no pueden hacer amigas. Eso es lo más impresionante. Son personas que viven sin amigos. El caso raro es Mei Ling y Yunshan, pero el resto pues son unas mujeres que viven con mucho odio, pues, amargadas, diría uno, porque no pueden construir redes y el círculo de mujeres que ella logra construir es un círculo un poco que se une porque comparten infortunios, se le mueren los hijos, los hombres
las violentan, las compran, las venden si son concubinas, o les toca ver que hay concubinas si son las esposas, pero es muy poco como el espacio para el desarrollo personal, ¿no? Como para que la gente pueda construir vínculos desde la voluntad y no desde que pues es que esta es mi tía y esta es la tía segunda y esta es la tía tercera y yo soy la última y entonces pues todas me van a pegar y me van a hablar feo. También habla mucho cómo hay una experiencia femenina muy propia en la historia de la filosofía, como en la historia del pensamiento. La filosofía hoy en día se ha dado cuenta que hay mucho conocimiento, sobre todo, digamos, alrededor de la menstruación, que no es conocimiento, digamos, culturalmente aprobado, no es conocimiento científico, pero que ha tenido la gran habilidad de transmitirse sin fin. No hay muchas normas no escritas, hay mucho conocimiento no enciclopédico que se produce en espacios donde las mujeres tienen que encontrar soluciones para sus situaciones en sistemas de opresión. Entonces, como este es un gran ejemplo, es un único libro que se publicó en esa época de una autora femenina y además la introducción ella pide perdón un poco, como que dice, yo sé que soy una mujer, yo no debería estar haciendo esto, no se burlen de mí, dice por ahí. También habla del poder en los espacios del hogar. Nosotros, gente moderna, el hogar es algo que tenemos, que podemos apagar y prender, es algo que no estábamos siempre. En pandemia un poco nos tocó mezclarlo de nuevo, como que el hogar se nos volvió la oficina, pero pues sí, es una novela en un espacio en el cual donde yo habito siempre hay disputas de poder y estas disputas de poder configuran lo que puedo y no puedo hacer. Esta mujer es muy inteligente y escucha 80.000 veces a un doctor muy malo decir estupideces y cómo la gente se muere alrededor, ¿no? Y por el espacio de poder que tiene, no puede hacer nada. Y finalmente, el sistema imperial nos muestra em, cómo esta cuestión de la administración pública en una sociedad como la China pudo traducirse a normas y esquemas muy, muy complejos y muy estrechos dentro del hogar privado. De nuevo, como eso salta un poco nos alarma un poco a nosotros de nuestra tradición liberal en la cual también nos han dicho el gobierno hasta la puerta, de la puerta para adentro yo. Y aquí vemos que en China no existe esa concepción. El gobierno ante todo dentro de la casa. Si la casa está bien gobernada, el gobierno va a ser. Y ya, esos eran los temas que tenía para esta presentación. Muchas gracias por la lectura de este libro y ojalá muchas más personas lo lean y lo podamos seguir compartiendo porque es un gran documento cultural, personal, psicológico, científico. Muchas gracias.